Hola, buenos días. Mi nombre es Omaira Jerez Ortega. Soy estudiante del 10º semestre del programa de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. Y el día de hoy les voy a presentar mi parcial, que es la propuesta pedagógica creada a través de la investigación. Esta lleva como título La cuentería como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad. Bueno, ahora bien, ¿por qué elegí la cuentería? Bueno, considero que la cuentería es una actividad muy entretenida, es una actividad que en ocasiones se deja a un lado y es una actividad que podemos rescatar para poder generar aprendizaje en los estudiantes. Asimismo, considero que la expresión oral es de mucha importancia en el desarrollo del estudiante, ya sea en el entorno académico como en su entorno social, pues él siempre va a necesitar del habla para poder expresarse. Bueno, ahora bien, los objetivos del trabajo. En primera instancia, el general, fortalecer la oralidad en los estudiantes de grado noveno 01 del Colegio Cooperativo San José de Peralta a través de la cuentería como estrategia didáctica. Los objetivos específicos son tres. El primero, identificar los factores académicos y socioculturales que afectan el proceso de expresión oral en los estudiantes. Bueno, ¿cómo vamos a identificar estos factores? Durante el curso desarrollamos una prueba diagnóstica que nos serviría para poder identificar los factores académicos. A través de esta prueba se evalúan los estándares básicos de competencia y por otra parte, para evaluar el aspecto sociocultural utilizaríamos una encuesta elaborada por 6 preguntas, preguntas sencillas donde se va a reconocer si el estudiante tiene algún tipo de acercamiento con el cuento o la cuentería. Segundo objetivo, diseñar la propuesta Cuénteme su cuento como estrategia metodológica para fortalecer la oralidad. Bueno, ya ese sería el diseño de la propuesta o de la ruta, que consiste en 5 videos y en 5 talleres que tienen como finalidad fortalecer la expresión oral en los estudiantes. Y el objetivo número 3, compilar la propuesta Cuénteme su cuento en la plataforma digital Classroom. Bueno, como bien sabemos, en la actualidad se ha tenido que renovar la educación debido a la pandemia que está sucediendo. Entonces ya los estudiantes no pueden ir a sus aulas y la información debe llegar hasta sus casas. Entonces, ¿qué mejor manera que hacerlo de forma virtual? Entonces, para eso se propuso la creación de una asignatura en Classroom donde van a estar todos los documentos y todos los videos que ayudarán a desarrollar las clases. Ahora bien, en cuanto al marco teórico, tenemos a Cornejo 2002, que define a las estrategias como acciones intencionadas que directa o indirectamente originan una situación y conducen a una meta final. Por otra parte, tenemos a Cole 1987, que entiende las estrategias como un procedimiento, también llamado regla, técnica, método, destreza o habilidad. Es un conjunto de condiciones orientadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta. Bueno, ambos coinciden en que tenemos una meta. Entonces, ¿cuál es el paso a paso? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Cuál es el proceso que vamos a hacer para conseguir una meta? ¿Cuál sería la meta? La meta es el aprendizaje. En este caso es el fortalecimiento de la expresión oral o de la oralidad. Entonces, ¿qué estrategia vamos a utilizar? ¿Qué estrategia nos ayuda a lograr este objetivo? Ahora, por otra parte, Gordon 1985 considera que los adultos pueden facilitar el desarrollo del lenguaje oral en los niños, conversando con ellos y dándoles oportunidades que se expresen libremente. Bueno, en este caso nosotros como docentes somos adultos, ¿verdad? Entonces tenemos la posibilidad de brindarle espacios y ambientes amenos al estudiante
para que él vaya desenvolviéndose, pierda el miedo y a su vez mejore su oralidad. Por otra parte, Argueta 2012, quien es un cuentero muy reconocido, expresa que el cuento es la canonización de la palabra. Es un recuento de vida, una mirada al pasado, la certidumbre de la memoria, polo opuesto del olvido, equilibrio del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo estamos viendo de una manera muy metafórica, ¿no? Entonces él considera que el cuento es la manera en que se transmite la historia, en que se transmiten las cosas de la vida. Un ejemplo claro es todas aquellas historias que nos cuentan en las familias, que no se pactan en un texto escrito, no, al contrario, nosotros sabemos de ellas es por la narración de un adulto, por la narración de nuestros abuelos, de nuestros padres. Es así como conocemos estas historias y es así como nos llenamos de algunos conocimientos, ya sea empíricos. Por otra parte, la importancia del cuento. Entonces tenemos a Torrelas que dice la importancia como actividad que potencia el aprendizaje de diversas áreas del saber, no solo de la lengua en su estructura y función, sino que mediante la imaginación el educando puede comprender mejor la información que está estudiando, sea esta de historia, ciencias de la salud, ciudadanía, deportes, etc. Entonces, el cuento no tiene que estar ligado solamente con el área de lengua castellana o con la literatura. El cuento es una actividad que se puede desarrollar en cualquier área del saber, sea matemáticas, sea ciencias naturales, sea sociales. El cuento puede ser utilizado para que el niño imagine o para que el joven imagine y se acerque a estos conocimientos y así vaya creando poco a poco el conocimiento. Bueno, continuamos con el paradigma pedagógico. En cuanto al paradigma pedagógico, el que más se acerca a mi proyecto, a mi propuesta, sería el constructivista. Entonces tenemos a Contreras, que considera que la naturaleza del paradigma constructivista es dinámico, es múltiple, es holístico, es construida. Su finalidad es comprender e interpretar la realidad. Entonces, bueno, vemos que el constructivismo no solamente se enfoca en un aspecto, es al contrario, es todo lo que nos rodea. Entonces el constructivismo también toma lo que es la teoría y lo que es la práctica. Haciendo una articulación de estas dos se genera lo que es un conocimiento individual. Asimismo, él lo dice, entonces sería la teoría y la praxis están relacionadas. La teoría no es una norma. Los criterios de calidad se dan a través de la triangulación, la confirmabilidad y la contrastación. De esa manera podemos evidenciar en mi trabajo cómo la articulación de diferentes documentaciones, como lo son los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, el PEI de la institución y los ejes curriculares, entonces se hace una articulación de todos estos elementos y se construye un nuevo conocimiento, se construye un nuevo producto. Este producto que va a dar unas fuentes o que va a dar unos elementos a los estudiantes para que se acerquen o para que el aprendizaje de la expresión oral sea un poco más fácil. Continuando con el enfoque pedagógico, podemos decir que se utilizó el enfoque comunicativo. ¿Por qué el comunicativo? Porque esta es una corriente metodológica que va experimentando cambios a lo largo de que el lenguaje va evolucionando y ya no solamente se ve a la lengua o al lenguaje como un sistema de símbolos, de unas reglas establecidas. Ahora se centra también en lo que es la comunicación, lo que va acorde a mi proyecto, puesto que la finalidad del proyecto es fortalecer lo que es la oralidad y la expresión oral. Entonces, de esta manera, si un estudiante posee la oralidad adecuada, su desenvolvimiento en la sociedad y su comunicación con los otros individuos va a ser mucho más fácil. Continuamos con la ruta metodológica de la propuesta, o también llamada
propuesta pedagógica. Entonces yo le quise agregar un nombre a esta. Entonces se titula Cuénteme su cuento. La propuesta Cuénteme su cuento, como lo ven, se le realizó un logo. Está dividida en ciertas etapas. Entonces primero la revisión y el análisis de documentación, como lo decía, la revisión de los estándares básicos, de los derechos básicos de aprendizaje, del PEI, de los ejes curriculares, han permitido realizar un análisis, y con ese análisis se ha hecho unas planeaciones. Estas planeaciones han servido de insumo para la creación y la construcción de talleres. Todos estos talleres tienen como finalidad desarrollar la temática, pero evaluar y fortalecer lo que es la oralidad. Entonces en el punto de evaluación siempre vamos a encontrar actividades relacionadas con la oralidad, como lo son narraciones, monólogos, exposiciones y socializaciones. Por otra parte, encontramos la etapa de grabación y edición de videos. Esta grabación y edición de videos es para dejar un contenido informativo para los estudiantes, para que conozcan qué es la cuentería, para que conozcan qué es el cuento, la expresión oral, y algunos tips que puedan hacer para que vayan mejorando poco a poco su expresión oral. De acuerdo a todo lo anterior, se hace una compilación de talleres y videos en la plataforma Classroom, y que tiene como título Propuesta Pedagógica Cuénteme su cuento. Bueno, ahora bien, acá encontramos lo que es el formato de los talleres. Entonces, para el formato de los talleres se utilizaron ciertos aspectos o ciertos elementos fundamentales, como son el nombre de la docente, el grado, la temática. En este caso la temática es la literatura del descubrimiento, la conquista y la colonia en Latinoamérica. Entonces para esto lo vinculamos con un estándar, a su vez con un subproceso y con dos derechos básicos de aprendizaje. Entonces el estándar sería: determino en las obras literarias latinoamericanas elementos textuales que den cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas cuando sea pertinente. Este estándar fue sacado de la parte de literatura. El subproceso: caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana atendiendo a particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, etc. Este también hace parte de lo que es la literatura. En cuanto a los derechos básicos de aprendizaje, utilizamos uno muy general que dice: incorpora símbolos de orden deportivo, cívico, político, religioso, científico o publicitario en los discursos que él produce, teniendo claro su uso dentro del contexto. Y por otra parte, analiza el lenguaje literario como una manifestación artística para crear ficciones y expresar sus pensamientos o emociones, que es lo que queremos hacer, que el estudiante poco a poco en su discurso vaya expresando sus emociones, vaya expresando sus pensamientos. Bueno, aquí utilizamos un recurso que es una guía. Esa guía va a estar disponible en la plataforma de Classroom para la visualización de los docentes y de los estudiantes. En cuanto a las actividades, son 6 actividades, son actividades de acuerdo al tema, y la última, que es la que va acorde al fortalecimiento de la oralidad, consta en crear un monólogo acerca de un cronista de la época. Entonces aquí los estudiantes van a poder desarrollar lo que es el tema, van a poder producir un escrito donde hagan el monólogo y finalmente lo van a presentar de manera oral ante sus compañeros. De esa forma va a ser un trabajo que tiene varias funcionalidades, con el fin de que el estudiante vaya fortaleciendo el aspecto de la oralidad sin dejar atrás los otros aspectos fundamentales de la lengua castellana. Bueno, con esto finalizo. Espero me haya entendido y haya podido comprender mi propuesta y la importancia que ella tiene para mí.
puesto que para mí ha sido un poco complicado ir mejorando la expresión oral, pero con la cuentería lo he logrado a través de los cuentos y espero esta estrategia sirva para muchos estudiantes más. Gracias.